Buenos días a todos, vamos a iniciar. Quiero comentarles que hoy, si miran mi pantalla, por favor me confirman. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles de que en las últimas clases hemos estado hablando de un enfoque más formal, de un enfoque más con el cuidado específico de los objetos matemáticos. Hemos estado estudiando diferentes teorías, diferentes enfoques, y ante los diferentes enfoques hemos visto desde su especificidad cómo eh, tratan o hacen tratamientos específicos para ir observando eh, el significado del objeto matemático. Lo que sucede es de que muchos tratan el objeto matemático como algo tangible y no con su pureza abstracta. Entonces, a partir de los enfoques que empezamos a visualizar, donde se mire la palabra semiótica, es donde nosotros empezamos a observar que ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado con la presentación que se hace específicamente del objeto matemático. No solamente es representarlo, sino llevar a un desarrollo próximo o un contenido más elevado a lo que se ha buscado anteriormente. En el caso del enfoque ontosemiótico, yo quiero comentar todos los que están relacionados con la semiótica han sido los que yo he tratado de pulir bastante. Bueno, obviamente todos los estudio porque si no, no podría dar el curso de las teorías, ¿verdad? Pero sí comento de que estas tres últimas son las que me hacen sentir más cómodo en impartir un curso. Inclusive, quiero comentar de que en mis dos últimas investigaciones han sido directamente con el enfoque ontosemiótico, porque este es el que más me agrada, el que más me hace sentir cómodo y el que más me ayuda en cuanto a la parte laboral. Yo, en los cursos que doy en la universidad de pregrado, de licenciatura, em, es con el enfoque ontosemiótico, precisamente. A partir del 2019 he cambiado a este enfoque ontosemiótico, más que todo porque me ha traído muy buenos resultados y he visto el avance y la parte de ver la autonomía que se puede ir generando en los mismos estudiantes a través de este. Entonces, eh, no quiero sesgar, y por eso dejé entre los últimos, que tanto la representación semiótica como lógico semiótico y el ontosemiótico, los dejé de último porque no quiero sesgar una investigación por la parte de que a mí me agrade más, sino que yo quiero que ustedes conozcan los diferentes enfoques y las diferentes teorías para que ustedes decidan con cuál se sienten más cómodos. No necesariamente tienen que ser estos, quiero señalarlo. No necesariamente tienen que ser estos, pero por eso es de que no quise ponerlo desde el inicio para que no fuera muy sesgado. Muy bien. Entonces, en el enfoque ontosemiótico, nosotros estaremos hablando en cuanto a dos niveles. Entonces, el enfoque ontosemiótico hace una abreviatura como EOS, que es el enfoque ontosemiótico, para que ustedes lo vayan conociendo bien. Entonces, en el nivel uno se trata acerca de la configuración de los objetos intervinientes y emergentes de los sistemas de práctica. Eh,
aquí hay varios exponentes, entre los exponentes más prominentes o los más sobresalientes está Godino, Batanero y Font. Quiero señalar que Font siempre ha estado en todos nuestros congresos y la verdad es un gusto tenerlo porque por la misma situación de que él es uno de los bastiones del enfoque ontosimétrico. Entonces, eh, ellos señalaban que al iniciar una práctica matemática, todo esto había que tomar estos objetos intervinientes y emergentes. Sin embargo, indican que para que estos resultados sean positivos, es necesario proponer un funcionamiento de determinados contenidos matemáticos. Entonces, aquí es importante el lenguaje y los conceptos claros para tener resultados satisfactorios. Eso es muy importante señalarlo. Entonces, nosotros vamos a ir guiándonos en dos niveles, el nivel uno y el nivel 2. Pero entonces ahorita vamos a hablar precisamente entre el nivel uno. Entonces, aquí Godino, Batanero y Font señalan algunas propuestas tipológicas de los objetos matemáticos. Comenzamos con el primero, que es el concepto y definición, que estos son introducidos mediante definiciones y descripciones. Acá ya nos referimos precisamente ante la parte abstracta de los objetos. Pero noten bien que aquí se están señalando que se introducen mediante definiciones y descripciones. Entonces, aquí podemos hablar de recta, de punto, de número, de función, etcétera. Segundo, la segunda tipología es las proposiciones, que son los enunciados sobre estos conceptos. Entonces, recordemos que en este caso, cuando nosotros hablamos de proposiciones, si ustedes recibieron una clase de lógica, señalaban que las proposiciones son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Ahora, en este caso, para el enfoque ontosimétrico, son enunciados sobre los conceptos o las definiciones que nosotros vamos a tener. Después están los elementos lingüísticos, que esos son términos, expresiones, notaciones en diversos registros. Los registros pueden ser escritos, orales y gestuales. Aquí en este enfoque tampoco se deja de ver la situación de la representación de un objeto matemático para que se pueda asimilar estos conceptos. Entonces, por eso es de que hay diferentes elementos lingüísticos que se utilizan para que se asimile el concepto. Y también están las situaciones problemas, que son aplicaciones extramatemáticas que pueden ser tareas, ejercicios. Es algo así como lo que tenemos acá. Que se presenta una situación, problema de la vida real, se formula un modelo matemático, se resuelve, perdón, se interpreta, se hacen predicciones acerca del mundo real y se valida nuevamente en el problema de la vida real. También están los procedimientos. Entre los procedimientos, nosotros vamos a encontrar los procesos algorítmicos, operaciones y técnicas de cálculo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, al utilizar ecuaciones, al utilizar eh, algún procedimiento, algún algoritmo que nosotros enseñamos a los chicos para hacer, eso es lo que nosotros conocemos con el procedimiento, las técnicas de cálculo. Y también están los argumentos. Los argumentos son enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y los procedimientos deductivos o de otro tipo. Por eso es de que aquí yo coloqué esta simbología, porque aquí utilizamos, para dar una argumentación, nosotros utilizamos ya una parte específica para no caer en dar un resultado mal. Entonces, por eso es de que se da un argumento
Y este es un argumento que se conoce como modus ponens, que significa el modo que argumenta, no, que afirma afirmando. Entonces, en la traducción del latín es ponendo ponens, que es el modo que afirma afirmando. Pero hay otros modos, como el tolendo tolens, que es el modo que niega negando, ¿verdad? Hay varios, si los silogismos entrarían entre otros. Entonces, la didáctica de la matemática está fundamentada, permítame un momentito. Vivian, me disculpo por la citación. Bueno, miremos pues. Entonces, en la didáctica de la matemática, nosotros utilizamos ya estos conceptos específicamente, donde está la parte de la filosofía, porque aquí hablamos de un término también que inclusive es un término filosófico y que es el onto. A ver, alguien que busque qué es la ontología y me la diga, por favor, para que así todo lo sepa. ¿Qué es la ontología? Mm, Buenos días, Lick. Eh, por aquí dice, es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, es decir, de Muy, todo lo que existe. muy bien. Ahora hay otro término que va a ser importante en esto que vamos a estar hablando del enfoque ontosemiótico, la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, la epistemología es una como rama de la filosofía, ¿verdad? Que va a estudiar el conocimiento científico y todo lo demás que podría llegar a ser explicado, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, ujú, aquí nosotros miramos dos partes importantes, que es la ontología y que es la epistemología. Estos dos están basados desde la parte filosófica. Entonces, por eso de que no podemos dejar afuera qué es la epistemología, sino que tenemos que ir guiándonos a través de estos pensamientos, de estos niveles de razonamiento para poder llegar a esta situación. Sin embargo, entre otras de las partes está la sociología. En el caso de la sociología es ambientar, matematizar lo que se está enseñando para encontrar una utilidad en la vida real. En la sociología se estudia también el contexto del estudiante para que se asimile mejor una representación matemática. Obviamente está la disciplina pura, la disciplina, la matemática, la matemática. Eh, Muchos tienen muy pocas eh, interpretaciones de lo que es matemática. La mayoría, cuando mira números, piensa que es matemática. Sin embargo, yo les puedo señalar, yo doy cursos en la universidad que no necesito enseñar números para enseñar un objeto matemático. Por ejemplo, en este caso hago mención de dos cursos donde no se utilizan muchos números, como es la geometría euclidiana, donde se hacen demostraciones. Al inicio, pues, ¿cómo se llama? Sí se pueden hacer algunas construcciones geométricas, pero ya en el caso de la geometría euclidiana, desde la parte pura, de la parte pura, se hacen con demostraciones para poder enseñar. Entonces, por ejemplo, ya muchas veces ya no se utiliza la parte numérica. Le voy a enseñar solo para que ustedes puedan observar. em,
Esto, por ejemplo, cuando empiezo a dar estos cursos de geometría, ya se miran puras demostraciones matemáticas. Vamos a abrir aquí. Entonces, era lo que yo les comentaba. O sea, en el caso de aquí, ya se empiezan a hacer más que todo demostraciones a partir de esto. Y aquí es donde yo señalo precisamente el enfoque ontosemiótico en esta parte que yo estoy trabajando con los estudiantes para que ellos vayan conociendo. Miren, por ejemplo, para hacer una demostración, yo ya no miro números, sino se miran patrones, se miran definiciones, conceptos, para ir señalando estas situaciones específicamente para hacer una demostración matemática, ¿verdad? Entonces, todas estas partes que nosotros miramos acá son lo que nosotros vamos observando para poder hacer alguna demostración específicamente matemática. Entonces, hay algunas demostraciones que son tan largas y unas demostraciones que son menos largas, ¿verdad? Pero desde la parte de la matemática es importante que nosotros tengamos la concepción del objeto a enseñar, para que haya una transposición didáctica. Y también está la parte de la psicología. Permítame un momentito nuevamente. Perdonen. Bueno, retomando el tema, entonces aquí nosotros, el conjunto de todo esto, el conjunto de la filosofía, de la sociología, de la matemática y psicología, es lo que nosotros formamos con la educación matemática. Todos estos elementos son necesarios para la educación matemática. En este caso, lo que nosotros de la carrera que estamos estudiando, la didáctica de la misma. Entonces, aquí hay nociones teóricas del enfoque ontosemiótico, que está la dimensión normativa, que es un análisis normativo, la configuración ontosemiótica, que es un análisis ontosemiótico en las prácticas, y el análisis de significados globales, perdón, el sistema de prácticas, que son los análisis de significados globales, y las trayectorias didácticas, que son los análisis de configuración didáctica, y la idoneidad, que son los análisis de procesos de estudio. Entonces, todas estas nociones del enfoque ontosemiótico son las que se trabajan precisamente en el primer nivel. Entonces, en el enfoque ontosemiótico vamos a tener las siguientes palabras que son claves, son importantes. Prácticas matemáticas, institución, práctica institucional, práctica personal, el objeto, el significado, el conocimiento, la comprensión y la función semiótica. Todas estas palabras son claves para el uso de todos estos temas. Yo no sé, antes de pasar, si hay alguna duda, algo que quisieran que aclaráramos, por favor. ¿Alguna duda, muchachos? Por el Eh, momento no. muy bien.
No se escucha, doctor. Perdón, ¿desde dónde no se me escucha? Desde que inició ese nivel 2, doctor. Muy bien. Gracias. Pues les estaba comentando que en este nivel 2 estaríamos hablando de los atributos contextuales. En este nivel, precisamente, ya nos vemos en la noción del juego del lenguaje, que aquí es importante. El lenguaje es importante porque ese es donde nosotros utilizamos para transferir un conocimiento a otra persona a través del lenguaje. Y como les dije, el lenguaje puede tener varias formas de transmitir. Entonces, esto va a ser importante para que pueda hacer una asimilación y una buena transposición didáctica. Y al tomarlo juntamente con la noción de la institución y los objetos matemáticos que intervienen en las prácticas matemáticas y los emergentes de las mismas, según el tipo de lenguaje que participan, pueden ser consideradas desde las siguientes facetas o dimensiones duales. Por ejemplo, entre los tipos de significado que vamos a tener están los personales y los institucionales. Entre lo personal, nosotros vamos a trabajar entre lo declarado, lo logrado, que están en el inicio y en el final, la parte global, y esto nos lleva a la participación de la institución, que vamos a tener un significado global, holístico, o lo significado. También tenemos acá la parte referencial, que es constituido por lo siguiente, por lo global de la referencia, que está lo pretendido, lo implementado y lo evaluado. Y esto se acopla específicamente con lo personal. Entonces, entre la participación de lo personal y lo institucional, la enseñanza nos lleva a acoplar lo personal y lo institucional. Y este acoplamiento nos lleva a un aprendizaje para apropiar los conceptos personales a los institucionales. Y directamente esto sale de de los sistemas de prácticos, que están los operativos y discursivos, que nos llevan tanto a lo institucional y a lo personal. Entonces, esto es un trasfondo ecológico de las prácticas que se hacen de estos tipos de significado. Pero aquí hay varios conceptos que son duales. Por ejemplo, está el personal e institucional. Los sistemas de práctica son compartidos desde del seno de la institución. Los objetos emergentes se consideran como objetos institucionales, mientras que los sistemas específicos se consideran como objetos personales. Entonces, esta parte donde nosotros podemos visualizar esta situación es donde nosotros podemos observar esta situación de que a partir de hacer una práctica específica de algo personal, al momento de utilizar objetos emergentes que vayan surgiendo durante esa práctica, entonces ya se van a considerar como objetos institucionales que fueron acoplados para que se pudiera asimilar un concepto. Entonces, y mientras que si es algo específico, que no sale algo emergente, sigue siendo un objeto personal. Entonces, la práctica matemática, Batanero y Font señalaban que se le considera la práctica matemática a toda actuación y expresión que es verbal, gráfica, etcétera. También está la simbólica, que es otra parte que se utiliza para el lenguaje. Entonces, y estas expresiones son realizadas por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otro la solución obtenida, validar o generalizar en otros contextos los problemas. Entonces, aquí es donde nosotros miramos
que tenemos la parte operativa, la discursiva y las normativas. Fíjense que a mí me pareció algo interesante porque a veces eh, eh, yo he dado algunos cursos en mis tiempos libres en otras universidades privadas y me pareció algo interesante porque me pusieron un reto que yo nunca había tenido. Yo precisamente siempre he dado matemática para ingeniería, pero esta vez me pidieron que diera, en mi tiempo libre, ¿verdad? Diera una matemática para psicología. Entonces yo empecé a preparar mi material y empecé a buscar cómo desarrollar la lógica entre este tipo de estudiante que no tiene nada que ver con matemática, ¿verdad? O sea, tal vez no directamente, pero eh, relacionar estas situaciones. Entonces aquí es donde nosotros miramos esa práctica matemática, donde nosotros utilizamos, adecuamos una expresión para poder llevar problemas matemáticos a diferentes personas y comunicar las soluciones para validarla y generalizarla en otros contextos y problemas. O sea, no siempre necesito enseñar lo mismo en un mismo grupo de estudiantes. Yo puedo adecuar mi enseñanza ante el contexto que yo tenga. Si a usted le ponen a dar matemática en psicología, pues usted adecue la situación para la enseñanza de matemática para psicología. Si a usted lo ponen a dar clases en economía, en administración de empresas, pues la matemática se adecua ante esta situación. Entonces, vuelvo a repetir, aquí lo que se busca es de que se tomen los diferentes contextos ya que he validado la información del contexto matemático, de la práctica matemática, pues yo lo lleve a, a otras prácticas para que ellos puedan entender cómo yo voy a aplicar la matemática en lo que yo estoy estudiando, para qué me va a servir a mí. Ahí es donde nosotros llevamos esta situación de la práctica matemática. También está la institución. Godino, en el 2017, indica que una institución está constituida por personas que están involucradas en una misma clase de situaciones. Perdón que se me fue ahí la palabra ahí. De, de situaciones problemáticas. El compromiso mutuo con la misma problemática que conlleva la realización de prácticas sociales que suelen tener rasgos particulares y son generalmente conducidas por el instrumento, disponibles en la misma, sus reglas y su modo de funcionamiento. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a conocer como institución. Pues las personas involucradas pueden ser compañeros de trabajo, los alumnos, el director inclusive. Entonces, todo esto es una institución. Y esto nos conlleva a llevar estas prácticas sociales para que podamos ir viendo el contexto específicamente. Entonces, aquí viene el profesor, hace uso de matemática, del contenido matemático, los textos, y lleva para uso de otros instrumentos como regla y compás, para aprender el objeto matemático, de punto, construcciones geométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el problema ontológico. El objeto matemático es cualquier entidad material o inmaterial. Recuérdense lo que les he dicho siempre, que esa frase prácticamente me lo he apropiado, pero es de un matemático. La matemática no necesita ser real para que exista. No siempre se contamina con la realidad. Entonces, es cualquier entidad material o inmaterial que intervienen en la práctica matemática, apoyando y regulando su realización. No hay actividad matemática sin objetos y no hay objetos sin actividad matemática. Es prácticamente algo muy similar a lo que nosotros decíamos con no hay noesis sin semiosis, ¿verdad?
Entonces, aquí vamos a ver, vamos a seguir viendo la parte de de las dualidades. Por ejemplo, aquí tenemos el ostensivo, el ejemplo que podemos ver del objeto matemático, y aquí está lo intensivo. El extensivo, el significante, el significado, el unitario y el sistémico. Entonces, miremos el problema ontológico del objeto matemático. Aquí es lo que habíamos hablado anteriormente. Y aquí es donde nosotros podemos ver esta situación, eh, también mirando otro tema más, que es el unitario y el sistémico. Entonces, está ostensivo, no ostensivo, extensivo, intensivo, institucional, personal, significante, significado, unitario y sistémico. Y ahí es donde nosotros podemos observar precisamente la parte de la matemática. 3x, ¿qué es 3x? ¿Es una parte material o inmaterial? Pues al no tener un contexto, esto queda como la parte abstracta, al menos que yo ya pueda definir específicamente el valor de x para poder ya explicarlo. Ahora miremos en el caso de los ostensivos y no ostensivos. Aquí se extiende o se entiende, también se va asimilando por ostensivo a cualquier objeto que es público y que por lo tanto se puede mostrar a otro. Eso es lo que vamos a ir observando como lo ostensivo. Cualquier objeto que es público y que puede ser y que se puede mostrar a otro. Por ejemplo, díganme un objeto matemático que yo pueda utilizar para mostrar a otro. Alguien que me pueda decir. ¿Están por ahí? Rick, no sé si se refiere a esto, pero por ejemplo, yo puedo utilizar un cuadrado para mostrar un segmento o para mostrar un punto. Ujú. Podríamos pensar, ya que usted tomó la idea de algo geometría, podemos utilizar una construcción geométrica, por ejemplo. Que esto sí lo podemos, que es un objeto público y que por lo tanto lo podemos mostrar, podemos enseñar cómo se hace esa, esa construcción geométrica, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar regla y compás para hacer un pentágono, para hacer un cuadrado, esas son Doctor, las... Sí, sí, sí. perdón porque haya activado mi micrófono. Tal vez la relación que tiene un brócoli con los fractales, va, creo que mucho lo hemos visto, pero no lo representamos de esa forma. En la geometría fractal, la serie de Fibonacci podría ser otra, donde nosotros podemos agarrar una hoja para ver cómo se puede ir viendo la secuencia Fibonacci en la naturaleza, que precisamente tanto la geometría fractal como la, la secuencia de Fibonacci son extraídos desde la parte natural, de la naturaleza, para poder enseñar. Ahora, los objetos, aquí en este caso, los objetos institucionales y personales tienen una naturaleza no ostensiva. ¿Qué significa que sea no ostensiva? Que no son perceptibles por sí mismos. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un niño, enséñame dónde viene caminando el número 4, dónde puedo ver el número 4, al menos que sea representado con la parte símbolo, el símbolo 4. Ahí en ese caso tal vez lo puedes señalar como un símbolo, pero no es en sí el concepto de la parte matemática. Entonces ahí estaríamos hablando de objetos no ostensivos. Ahora bien, cualquiera de estos objetos se usan en las prácticas públicas por medio de los ostensivos asociados, como las notaciones, como los símbolos, como los gráficos.
Por ejemplo, en las direcciones, obviamente, nosotros miramos afuera de las casas un 3-41 que nos señala el número de casa o un G19 que nos señala un número de casa. Entonces, estos son ostensivos asociados. Ahora, en esta clasificación, los ostensivos y no ostensivos es relativa al juego de lenguaje que participa. El objeto, eh, el objeto del objeto no ostensivo puede ser también pensado, imaginado por un sujeto o estar explícito en un discurso matemático. Un ejemplo es el signo de multiplicar en una notación algebraica. Un momentito, por favor. Bueno, entonces, por ejemplo, en un discurso yo puedo ir utilizando la parte de señalar una multiplicación, pero aquí estamos hablando de que estamos hablando de un discurso matemático, ¿verdad? Ahora, miremos otra dualidad, la expresión y el contenido. Aquí es como el antecedente y el consecuente de cualquier función semiótica. La actividad matemática y los procesos de construcción y el uso de los objetos matemáticos. Se caracteriza por ser esencialmente relacionales. Los distintos objetos no deben concebirse como entidades aisladas, sino como puestas en común unas con otras. Aquí miramos que esta relación establece por medio de las funciones semióticas entidades como la relación entre antecedente, que son las expresiones y el significante, y el consecuente, que es el contenido y el significado, que están establecidas por un sujeto, que es la persona, o la institución de acuerdo con un criterio o código de correspondencia. No sé si hay dudas, jóvenes, pueden ir preguntando. Si hay algo que no haya quedado claro. ¿No hay dudas? ¿Una duda, muchachos? Doctor, disculpe, ¿eso es teoría o solo son situaciones o prácticas? Disculpe, Perdón, ¿me vuelve a repetir? que si lo que usted está explicando son teorías o son solo prácticas. Ah, ya. No, aquí estoy explicando la definición y la parte que tenemos que tener y, y asimilado para poder ir impartiendo el enfoque ontosemiótico. Entonces, aquí estamos Gracias. comprendiendo qué es la expresión y el contenido. Ujú. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora miremos la parte de lo extensivo e intensivo, que esto lo podemos resumir como el ejemplar y tipo. Un objeto que interviene en un juego de lenguaje, como el caso particular de y es igual a 2x más 1, y que podemos generalizarlo como y es igual a mx más b. Esta dualidad se utiliza para explicar una de las características básicas de la actividad matemática con el uso de los genéricos. Esto es expuesto por Contreras y Coles en el 2005. Entonces, esta dualidad permite centrar la atención dialéctica entre lo particular y lo general, que sin duda es una cuestión clave en la construcción y aplicación de los conocimientos matemáticos. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan, los que han enseñado ecuaciones diferenciales, se recuerdan cuando nosotros hablábamos de familia de funciones. Aquí es donde llegamos a la parte ya general para poder explicar algunas situaciones específicas. Entonces, eh,
miramos la parte general y la parte específica en estas situaciones. Por eso decía Otte en el 2003 que la generalización es esencial, porque este proceso es el que distingue la creatividad matemática de la conducta mecanizable o la algorítmica. Entonces, aquí podemos ver precisamente un ejemplo de lo extensivo y lo intensivo con estos dos específicamente, lo general y lo particular. En el caso de lo unitario y sistémico, en algunas circunstancias los objetos matemáticos pueden participar como entidades unitarias. Aquí se pueden suponer como conocidas previamente a lo que nosotros llamamos como conocimientos previos. Todas las personas tienen conocimientos previos antes de que usted señale esto. Pueden hacer algunos muy vagos, pero tienen un conocimiento previo acerca de esto. Entonces, aquí es donde interviene como unos sistemas de descomponer para su estudio, para el estudio. En el estudio de la adición y sustracción, en los últimos niveles de primaria, el sistema de numeración decimal se considera como algo conocido como consecuencias de entidades unitarias, que son las partes que también conocemos como elementales. Estos mismos objetos en el primer curso tienen que ser considerados de manera sistémica para su aprendizaje. Y es importante señalar que estas facetas se presentan agrupadas en parejas que se complementan de la manera dual y dialéctica. Se considera como atributos aplicables en los distintos objetos primarios. Entonces, ahora miremos qué es la noción de significado y señalando claramente que el significado es diferente a lo que es definición. Significado es el sistema de prácticas que realiza una persona, es el significado personal, o compartidas en el seno de una institución, que es el significado institucional, ya cuando hay personas que intervienen, para resolver un tipo de situaciones, problemas en los cuales interviene el objeto matemático en cuestión. Eso es el significado. No confundan el significado con la definición. Son dos cosas diferentes. La definición es cuando ya estamos dando una caracterización del objeto matemático, una definición que estamos ya estableciendo de un objeto matemático, y el significado es el sistema de prácticas que se realiza para resolver un problema de situaciones. Entonces, no confundamos el significado con la definición, no es lo mismo. Entre los objetos primarios vamos a tener las prácticas de problematización. Entonces hay que tener en cuenta el contexto institucional y esto nos va a llevar los enunciados a las proposiciones, los algoritmos a los procedimientos, la comunicación al lenguaje, la argumentación a los argumentos y la definición a los conceptos. Entonces, estos son objetos primarios que nos van a ayudar para poder establecer una configuración epistémica cognitiva. Entonces, para esta configuración epistémica cognitiva, nosotros necesitamos lo siguiente: situaciones, problemas, conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos y lenguaje para poder lograr esta configuración epistémica cognitiva. Las configuraciones se definen como redes de objetos intervinientes y emergentes de los sistemas de prácticas y las relaciones que se establecen entre los mismos, constituyendo los elementos del significado de un objeto matemático. Entonces aquí vamos a tener dos partes importantes: la parte epistémica y la parte cognitiva. La parte epistémica lo estuvimos señalando anteriormente. Ahora la parte cognitiva nos referimos directamente acerca del conocimiento específicamente. Entonces, cuando ustedes ya estén en el nivel 2, esta es una configuración epistémica que nos ayudaría a cómo desarrollar una clase. Nosotros iniciamos con una situación problema
esta situación problema va a motivar a los estudiantes a hacer uso de los conceptos, las proposiciones y procedimientos que a todo esto que ustedes que miran como conceptos, procedimientos y proposiciones son las reglas. Y estas reglas regulan el uso del lenguaje que puede ser descriptivo, simbólico y gráfico. Pero este lenguaje expresa y soporta el uso de las reglas, que vuelvo a repetir, que es el concepto, las proposiciones y los procedimientos. Entonces todo esto interviene y condiciona para que una persona llegue a argumentar. Y los argumentos pueden ser justificados por las reglas. Entonces, miremos aquí el lenguaje. En el lenguaje dice, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados en las respectivas longitudes de los catetos. En la parte simbólica, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Quiero señalar, ¿ustedes creen que esto es el teorema de Pitágoras? Pregunto. ¿Será que esto es el teorema de Pitágoras? ¿Sí o no? Por las características que dan, posiblemente sea el teorema de Pitágoras. Doctor, Ujú. pues no sé si estamos hablando de la elipse con centro, puede ser en el origen o fuera de. No, aquí estamos hablando precisamente de la descripción que tenemos acá. Ok. En todo triángulo rectángulo. Bueno, miren, es que les quiero comentar, muchos docentes de matemática dicen que este es el teorema de Pitágoras, pero este no es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, ambos elevados al cuadrado. Esto que estamos viendo acá es una forma simbólica de representar el teorema de Pitágoras. Porque si ustedes se recuerdan, todavía antes utilizábamos i al cuadrado es igual a, c, c adyacente al cuadrado más c opuesto al cuadrado, que así es como nosotros utilizábamos el teorema de Pitágoras. Pero estas ya son adecuaciones que utilizan algunos libros para ya no utilizar todo el nombre. Pero esto, vuelvo a repetir, esto es una forma que sustituye a una forma de representar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? No, Rick, yo solo tengo un comentario ahí. Dígame. Dice que justo eso estaba hace unos días que con mis estudiantes. Realmente hay que tener cuidado en cómo se les enseña porque, por ejemplo, ellos siempre tienen esa duda o traen esa duda, ¿y quién es A y quién es B? Y se les cambia la letra, ¿quién es este y quién es aquella? Entonces es como que se lo memorizan, pero Exacto. yo pienso que es sencillamente porque algo de la configuración está incorrecto, no se les ha dado todo lo que ellos necesitan para entender el teorema de Pitágoras. Entonces, sí entran en una confusión tremenda ahí cuando se cambia la situación. Sí, es que lo que sucede es de que como ya se ha utilizado objetos intervinientes, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, entonces ya no se habla desde la parte de, eh, ¿cómo se llama? Real, sino ya se habla de un objeto interviniente, que es esto. Pero vuelvo a repetir, acá esto es una representación del objeto del teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, a la suma de los catetos, ambos elevados al cuadrado. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros señalamos una generalidad y una parte específica, como en este caso, y nosotros podemos ir señalando con esta forma de abreviar
que no es directamente el teorema de Pitágoras, sino es una adecuación que se hace para lo mismo. Bueno, aquí tenemos la parte de ir utilizando los símbolos para ir haciendo la demostración. Ahora, miremos, pues, al utilizar todas estas partes, lo que nosotros buscaríamos es que el alumno llegue a argumentar. ¿Y cuál sería la argumentación? El triángulo tiene un ángulo recto, razón por la cual es rectángulo. En consecuencia, podemos usar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, ahí ya está el alumno argumentando a través de una caracterización que se está enseñando específicamente. Bueno, yo quiero ahorita que hagamos un ejercicio. Por favor, no se sientan mal, solamente es un ejercicio para que vayamos observando estas situaciones específicamente. Bueno, la situación problema dice, se tienen dos cuerdas que miden 240 centímetros y 396 centímetros y que se requiere cortar en cada una de ellos trozas que tengan la misma longitud. ¿Cuál será la mayor longitud que se les puede cortar? De forma tal que la longitud de corte sea la misma en ambas cuerdas y que no sobre la cuerda. Fundamenta tu respuesta. Bueno, quiero que tengamos unos 5 minutos para resolver. Lick, Lick, ¿Sí? Lick, puedo usar cualquier, como que temas de matemática para resolverlo, ¿verdad? Claro, claro. Ah, ok, doctor. Gracias, Lick. ¿Podemos dar la respuesta, Doc? ¿Lo tienes? Sí. Creo que es 36. Si no estoy mal, Doc. 36. Muy ¿Mm? bien. Vamos, muy bien. Entonces, 36. Esperemos un momentito mientras los demás analizan. Pero tiene que fundamentar. ¿Por qué Sí. fundamente su respuesta? Bueno,
¿Cómo vamos? ¿Ya alguien tiene respuestas? Sí, doctor. A ver, dígame. Bueno, no sé qué tanto puedo llegar a estar en lo correcto, pero el procedimiento que hice fue a las dos longitudes, calcularle el máximo común divisor y pues de ahí obtuve la respuesta de 12. Por lo tanto, a la hora de dividir, para determinar cuántos trozos saldría de cada cuerda, al primero, al dividirlo entre 12 me dio 20 y al segundo, al dividirlo entre 12 me dio 33, de tal manera que así ya no me sobra ningún trozo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahí usted señaló una parte importante. Bueno, vamos a ver. La resolución experta. Miren, pues cuando miren esto en color azul, estamos hablando de concepto. Cuando miren en color verde, estamos hablando de procedimiento. Cuando miren en color naranja, estamos hablando de propiedad, proposición o propiedad. Y cuando miren en color morado, estamos hablando del argumento. Bueno, entonces la resolución experta sería, sabemos que un número D es el máximo común divisor de los números A y B, cuando D es divisor común en los números de A y B. Ahí estamos hablando del concepto matemático. Miren que ahí se va viendo la configuración epistémica cognitiva. D es divisible en cualquier otro divisor común entre A y B. Estamos hablando de concepto. Para que encontremos el mínimo común divisor, podemos realizar la descomposición de factores primos de cada número, expresándolo como un producto de potencia de números primos. Esto es un procedimiento. O usar el algoritmo de Euclides, que este es un concepto, que es más eficiente para, en este caso que estaríamos hablando para números grandes, ¿verdad? También tenemos, al tener números naturales, podemos encontrar el máximo común divisor a través de la descomposición de factores primos. La descomposición de factores primos es el procedimiento. Para ello realizamos divisiones de números recurriendo al menor número que lo divide. Este es un procedimiento. Y tendremos en cuenta algunos criterios de divisibilidad. Aquí hablamos de una proposición o propiedad. Entonces, para cálculo tuvimos que tomar en cuenta los primeros criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el número 2, que es divisible cuando es una cifra par. Eso es una proposición. 5 cuando termina en 0 y 5, proposición. 7, cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de unidades es 0 o un múltiplo de 7, proposición. Un número es divisible entre 11 si la diferencia entre la suma y las cifras que ocupan los lugares impares y los de los pares es 0 o un múltiplo de 11, proposición. Entonces aquí podemos ver la descomposición del 240, que es 2 a la 4 por 3 por 5, y la descomposición del 308, que es 2 al cuadrado por 7 por 11. Entonces podemos encontrar el máximo común divisor, determinando los factores comunes con su menor exponente. Entonces ya aquí tenemos tanto el 240 como el 308. Esto es un procedimiento. Por lo tanto, el máximo común divisor de 240 y 308 es el número 4. Entonces, la cuerda de 240 centímetros podría ser cortada en longitudes enteras con las siguientes medidas. Por ejemplo, las longitudes pueden ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, si nos damos cuenta aquí ya son divisiones que podemos tener en esto. Y aquí se obtiene por aplicar los principios de conteo de los divisores positivos, que es un procedimiento, de cada uno de los factores que tienen una descomposición prima. Sabemos que los divisores de cada uno de los factores en que se descompone un número A también es divisor de A. Esto es una proposición. Por ejemplo, 2 a la 4 tiene los siguientes divisores: 1, 2, 4, 8, 16.
Mientras que 3 solo tiene 1 y 3. Y 5, 1 y 5, porque son primos, ¿verdad? Ahora, miremos aquí que estamos viendo ya una parte gráfica donde estamos viendo la descomposición de estos números. Entonces, el 240, que puede estar de 1, 2 hasta 240, y la longitud es de 308, que puede estar en 1, 2, 4 hasta 308. Esto podemos resumirlo de esta manera como de 308, para decir los divisores, ¿verdad? Entonces, los divisores comunes entre ambos números es 1, 2 y 4. Entonces, aquí vendría el argumento del estudiante. Por ello, las cuerdas podrían ser cortadas en longitudes de 1, 2 y 4, cuyos valores numéricos son divisores comunes del 240 y 308. Y con el 4 es y como el 4 es el mayor de ellos, en tanto, el máximo común divisor de 204 y 308 es 4. Este es el modo óptimo de hacerlo e implica que debemos de cortar las cuerdas en tramos de 4 centímetros. Aquí viene ya el argumento. ¿Cómo sabemos de que un estudiante aprendió un tema? Cuando lo puede argumentar y lo sostiene, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que el número natural A es un divisor entre el número natural B si existe un número natural C tal que A es igual a B por C. Ese es un concepto. En consecuencia, el 2 es un divisor y podemos descomponerlo al 240 como 2 por 120. Por ejemplo, entre 80 y 120, aquí vamos a tener el valor M. Si multiplicamos los valores acá para ir viendo una descomposición que podamos ir teniendo en ellos, podemos ir observando que, por ejemplo, en el caso del multiplicarlo por 3, en este caso tendríamos el mismo número al multiplicarlo por 2 en este caso, ¿verdad? Pero se van viendo propiedades específicamente entre los números que tenemos acá. Entonces, en total, podemos observar una configuración epistémica. Aquí hay una situación problema de la situación extramatemática que implica el máximo común divisor de los números naturales, el lenguaje simbólico, que es el verbal, que es la descomposición factorial prima en divisores comunes, el gráfico que tenemos acá, las reglas que se utilizaron, que están los conceptos de máximo común divisor, qué significa el máximo común divisor, las proposiciones, que son los criterios de divisibilidad, los procedimientos, que son descomposición de factores, determinación del máximo común divisor, la determinación de divisores de número, algoritmos de división y principios de conteo. Y el argumento que llevaría a las cuerdas que podrían ser cortadas entre 1, 2 y 4, cuyos valores numéricos son los divisores comunes entre 240 y 308, y como el 4, que es el mayor de ellos, por lo tanto el máximo común divisor es 4. Este es el modo óptimo de hacerlo. Esto es cortar cada cuerda en tramos de 4 centímetros. Por favor, me gustaría escuchar opiniones de esto. ¿No hay ningún comentario? Solo una duda, porque en el problema decía 240 y 396. Ahí fue donde hubo un poquito de confusión para mí, porque Sí, fue un error. Un error mío. ajá, entonces ahí, sí, entonces ahí ya Muy daba bien. otro resultado. No, está bien. Es un error mío. No se preocupe. Pero, o sea, se asimila cómo es la configuración epistémica. Sí, yo lo que he visto en el nivel primario es que muchas veces el maestro no abarca, quizás se queda solo con estas reglas, pero el estudiante no argumenta. Entonces he visto ahí que ahí es donde se tiene gran debilidad al momento de poder razonar matemática. Muchas veces los maestros de primaria
nos saltamos, quizás solo damos conceptos, proposiciones, pero no damos procedimientos, porque cuando se habla de descomposición prima, pues se puede hacer por la técnica del árbol, se puede hacer como lo que usted tenía ahí por descomposiciones, por múltiplos y toda la situación que se puede trabajar cuando trabajamos máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo. Pero yo considero que para mí lo esencial ya sería el argumento que el estudiante debe de dar al momento de poder ver esta configuración epistémica. Técnica cognitiva, muy bien. Lick, ¿Sí? pero fíjese que yo creo que a veces nosotros cometemos el error de no darle al estudiante todo lo que necesita saber, porque fíjese que es muy común que ellos sepan hacer MCD, pero no sepan los criterios de divisibilidad. Eso es bastante común. Entonces, justamente yo tengo un grupo de estudiantes que pues el MCD se les hacía bien difícil porque no hallaban ni el divisor. Entonces, yo a ellos les enseñé, incluso el texto no incluye los criterios de divisibilidad, el texto que ellos utilizan. Sin embargo, yo se los enseñé y esto les ayudó un montón porque ya ellos no necesitaban estar haciendo un montón de divisiones para determinar el divisor que iban a utilizar. Entonces yo creo que sí tiene bastante importancia que nosotros hagamos la configuración completa del contenido que estamos enseñando. Así es. Y es que lo que pasa es que, vuelvo a repetir, la idea es ir observando esta situación, o sea, que nosotros podamos ir viendo la resolución de los alumnos, si los alumnos van aprendiendo, porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo sé que un estudiante aprendió? Porque llega a la respuesta final. Y eso no tiene que ser, tenemos que ver todo lo que se hizo, todos los procesos que se hicieron para llegar a una conclusión, pero también tenemos que señalar esta parte que hace importante, que muchas veces no lo hacemos. Justifica tu respuesta. Cuando alguien justifica la respuesta, y ahí es donde nosotros podemos evidenciar que realmente hay un aprendizaje específico en esto. Doctor, Ay, buenos días. buenos días. Buen día, compañeros. Solo acá una idea que tengo, ¿verdad? Fíjese que si lo que estoy observando de acá, ¿verdad? Es de que, digamos, prácticamente para dar a conocer un tema en matemática, conlleva todos estos ingredientes, ¿verdad? Lo que yo he observado en algunas ocasiones es que tendemos o se tiende a abusar de uno de esos elementos y no a considerar otros. Porque, por ejemplo, una práctica recurrente que yo he observado es abusar de la parte algorítmica. Y entonces a veces, digamos, por ejemplo, tuve problemas con unos alumnos hace unos años, porque ellos me decían, es que el profe anterior nos decía, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Entonces, por ponerles un ejemplo, cuando estamos hablando de multiplicación algebraica, y entonces es un ejemplo de abuso es cuando, digamos, señalamos paso por paso para, digamos, para multiplicar monomio por polinomio, monomios, polinomio por polinomio, y cada caso lleva pasos. Entonces, por ejemplo, decía a los muchachos, no, es que lo único que necesitamos saber aquí es aplicar la propiedad, y eso es otro de los elementos, ¿verdad? La propiedad distributiva, y eso es lo único que necesitamos. No necesitamos saber no necesitamos hacer un montón de pasos, ¿verdad? Eso es lo que yo he observado. Ahora, más bien, las propiedades a veces se les deja por un lado y se hace un poco más engorroso el algoritmo. No sé qué piensa, doctor, al respecto, si estoy bien. No, lo que pasa es que yo desde el primer día que di clases, hablé que muchas veces se abusa de la parte algorítmica. Y la parte algorítmica es uno de los pasos para llegar a hacer esto, pero si el algoritmo carece de un sentido para algo, entonces ya no tiene un objetivo específico. Entonces, acá es, ¿cómo se llama?
lograr el empoderamiento de los contenidos matemáticos para que puedan hacerse uso de las reglas. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber qué algoritmo usar? Bueno, entonces aquí ya viene la definición y las proposiciones, ¿verdad? O sea, en este caso, todas estas partes van amarrados para poder llegar a una excelente clase y tener esa configuración epistémica cognitiva. Entonces, por eso es de que es importante que vayamos observando y observando la importancia de cada una de las cosas. Importancia de cómo yo al aplicar una situación tengo uso de reglas y cómo el lenguaje es importante. Solo, vamos a ver, permítanme, quiero enseñar algo. Ver. Ah, ya lo cerré. Pero, por ejemplo, por eso les señalaba que yo en mis cursos y ahora uso mucho desde que empecé a trabajar y apropiarme de la configuración epistémica cognitiva, uso mucho todas estas partes. Por ejemplo, para explicar un tema, utilizo la parte simbólica, la descripción y la definición. Miren que todas mis clases van guiadas con esa estructura. Miren, figura, descripción, definición. Porque al momento en que nosotros llegamos a esta situación, ahí es donde nosotros empezamos a observar esta configuración epistémica cognitiva. Por ejemplo, yo trato de buscar siempre algunos ejemplos donde se pueda visualizar estas situaciones y que ellos puedan llegar a poder argumentar su resultado. Entonces, por ejemplo, al momento de que nosotros ya llegamos a observar ya algún tipo de situación, ya les muestro la parte simbólica, la parte descriptiva, y ahora viene el desarrollo donde se va utilizando todos estos conceptos. Por ejemplo, en una clase formal como la que les enseñé ahorita, algo que se omite en una clase formal como la matemática son la parte de proposiciones y se queda solamente, perdón, de procedimientos. Bueno, ni se puede omitir porque también hay procedimientos de construcción para poder llegar a un argumento específicamente. Pero vuelvo a repetir, lo que ustedes tienen que buscar acá es que el alumno pueda justificar qué es lo que hizo. No solamente llegar a un número, sino que justifique para qué lo hizo. Por eso es de que en muchos textos se utilizan como recetas para que se llegue a un, ¿cómo se llama? A un número sin saber para qué me va a servir este número. Entonces, lo preferible acá es que nosotros utilicemos que los alumnos vayan, que nuestra motivación de la configuración epistémica cognitiva sea guiada para llegar a esta argumentación. Entonces, podemos ver acá las prácticas, que están las prácticas operativas y discursivas. Y estas prácticas nos llevan a la definición, a los enunciados, a la argumentación, a la parte algorítmica y la problematización. Esta comunicación nos lleva al uso del lenguaje. La definición nos hace el uso de definiciones, obviamente. Los enunciados nos hacen hacer uso de las proposiciones, las argumentaciones de los argumentos, los algoritmos de los procedimientos y la parte de los problemas para ya enfocarnos en una situación específica. Todos estos que fuimos llevando, ¿sí? ¿Alguien habló? Perdón, escuchar. Todo esto nos lleva a una idea específica. Por ejemplo, el lenguaje que puede ser ya un uso institucional, nos lleva a una generalización para llegar a una idealización, que estas serían las definiciones. Y la descomposición
nos llevaría para llegar a una representación que son las proposiciones. La representación nos llevaría a una personalización que serían los argumentos. La personalización nos llevaría a por medio de la personalización llegaríamos a una parte particular que sería la matematización, que serían los procedimientos específicos. La reificación nos llevaría a la significación, que son las situaciones específicamente. Y aquí podemos ver nuevamente la situación del institucional, la generalización, que es el intensivo, la idealización, que sería lo no ostensivo, la descomposición, que es el sistémico, la representación, que es una expresión, la personalización, que es lo personal, la particularización, que es lo extensivo, la materialización, que lo es ostensivo, y la reificación, que es lo unitario, y la significación, que es el contenido. Ahora, ¿qué es comprender matemática? Es comprender un objeto matemático. Significa producir, organizar, reorganizar la red de relaciones que deben establecer entre la resolución de situaciones problemáticas. Aquí estamos hablando de intra o extra matemático y que obliga a la función del objeto matemático, los procedimientos o técnicas que se despliegan para resolver las definiciones de propiedades y argumentos que validan las acciones realizadas y todas aquellas que soportan y regulan el lenguaje. Esto es propio de que es matemática, pero también es el lenguaje natural. Entonces aquí ya estamos viendo qué significa comprender matemática para este enfoque en un semestre. Por ejemplo, las notas de los estudiantes, cuando ustedes van a calificar, podemos ir viendo la situación problema, el lenguaje que se va haciendo, el procedimiento, los conceptos que se van señalando, los procedimientos que se utilizaron, los argumentos que se llegaron, a qué argumentos se llegaron. Y aquí se tiene que ver una configuración epistémica cognitiva, porque muchas veces los docentes, los estudiantes hacen una réplica de lo que fue enseñado, y es por eso que ellos llevan un orden como se les enseñó. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir observando esa configuración epistémica cognitiva. Ahora, aquí hay interacciones didácticas. Está la configuración didáctica inicial y la configuración didáctica final. Si ustedes observan, esto es igual a esto, pero esto, aunque sean iguales, las representaciones son diferentes. Porque al momento en que nosotros tomamos un tema, tiene que haber una trayectoria didáctica y esta trayectoria didáctica va a tener subtrayectorias, que es la parte epistémica, cognitiva, afectiva, instruccional, que es parte del docente, discente y mediacional. Muy bien. Como el segundo tema del nivel 2, estaríamos hablando la noción de la idoneidad didáctica. Esto sería como ponerle la guinda al pastel, ¿me entiendes? La noción de la idoneidad didáctica y sus dimensiones, criterios y desglose operativo han sido introducidos por las mismas personas que les señalo de Bodino, Font y en este caso Fronteras, que estas son herramientas que permiten el paso de una didáctica descriptiva, explicativa, a una didáctica normativa. Esto es que una didáctica que se orienta hacia la intervención afectiva en el aula. Aquí consideramos que esta noción puede servir de punto de partida para una teoría de diseño instruccional, que es la teoría de la idoneidad didáctica, que tenga en cuenta de manera sistémica las dimensiones epistémica, ecología, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional implicadas en los procesos de estudio de las áreas curriculares específicas. Entonces aquí vamos, en la figura que está en la siguiente página, está resumido todo lo que vamos a ir hablando.
Entonces, la idoneidad didáctica tiene diferentes, eh, tiene diferentes subcategorías que son las idoneidad epistémica, cognitiva, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es la idoneidad epistémica? Se refiere al grado de representatividad de los significados institucionales implementados o pretendidos. Esto es respecto de un significado de referencia. Entonces aquí precisamente la epistémica se va a referir acerca de los significados. La idoneidad cognitiva expresa el grado que los significados pretendidos e implementados estén en la zona de desarrollo potencial de los alumnos. O sea, como que les ayuda a cruzar una brecha, que es el conocimiento, así como la proximidad de los significados personales logrados a las situaciones pretendidas implementadas. Entonces, esta idoneidad cognitiva es lo que nos va a ayudar a que el alumno vaya comprendiendo el contenido específicamente. Es como cuando un niño está enfrente de un lago, delante de un lago, y él no sabe cómo cruzar el lago. Entonces, si hay alguien que lo instruye cómo cruzar el lago, es la misma referencia de la parte matemática. El docente es esta persona que enseña a cómo cruzar ese lago. La idoneidad interaccional, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá mayor idoneidad desde el punto de vista interaccional si las configuraciones y las trayectorias didácticas permiten, por parte, identificar conflictos semióticos potenciales que se puedan detectar a priori. Y por otra parte, que permitan resolver conflictos que se produzcan durante el proceso de instrucción. Entonces aquí esta idoneidad precisamente busca estos conflictos semióticos potenciales, que eso usted los puede ir detectando. Esto, por ejemplo, como Celeste señalaba, que ella se daba cuenta que a los alumnos les costaba el máximo común divisor. Entonces, ahí ella lo que utilizó es una idoneidad interaccional, donde les enseñó estos criterios de divisibilidad para que el alumno comprendiera estos conflictos. Entonces, ella llevó y a priori pudo detectar esta situación y ya efectuó cambios para que el alumno asimilara el conocimiento. La idoneidad mediacional, que es el grado de disponibilidad y adecuación de los recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. También está la idoneidad afectiva, que es el grado de implicación, el interés, motivación del alumnado en el proceso de estudio. La idoneidad afectiva está relacionada, por tanto, con factores que dependen de la institución, como con factores que dependen básicamente del alumno y de la historia escolar previa. Entonces, aquí es donde nosotros vamos observando, porque puede ser que nosotros no tengamos un alumno que venga con bases nuestras, sino que sea introducido desde otro colegio, por ejemplo, que sea un alumno nuevo. Entonces, la idoneidad efectiva es donde nosotros mostramos ese interés para ver lo que sabe el estudiante, y aquí es donde nosotros ya construimos una situación para ya adecuarlo, o tenerle alguna situación que pueda llevarlo al mismo nivel que van sus estudiantes. La idoneidad ecológica, que es el grado en que los procesos de estudio se ajustan al proyecto educativo del centro, la escuela y la sociedad, y los condicionamientos del entorno que se desarrolla. Entonces, aquí miramos un resumen de todo. Tenemos la idoneidad didáctica. Este es un diagrama radial donde nosotros podemos observar las gráficas que nos va señalando hacia dónde se va apuntando la misma situación. Entonces, aquí tenemos la idoneidad mediacional, que es la disponibilidad. Aquí hablamos de los recursos técnicos del tiempo. La ecología, que es la adaptación. Aquí miramos la sociedad, escuela, currículo. También está el afectivo, que
que es la implicación. Aquí están las actitudes, emociones y motivaciones. Y está la interaccional, que es la negociación, que es el diálogo, interacción y comunicación. También tenemos la cognitiva, que es la proximidad, y la epistémica, que es la representatividad. Estos dos van unidos porque van buscando el acoplamiento, la participación y la apropiación del conocimiento específico. Bueno, no sé si hay alguna duda, muchachos, por favor. Bueno, no escuché ninguna participación de nadie. No sé si todo está claro, no sé si hay alguna duda, si hay algún comentario. Por lo menos díganme si se escucha, por favor. Si se escucha, Rick, de mi parte, todo bien. Muy bien, gracias, Celeste. ¿Qué les pareció? ¿Qué, qué eh, les hizo ir viendo este enfoque? Doctor, perdone, Dígame. pues me pareció bastante interesante, bastante completo. Creería yo que es de lo más completo que hemos visto en el curso. Solo por todo lo que le integra y los conceptos que están ahí, que desde mi propia opinión puede llegar a como confundir un poco el uno del otro. Si usted tuviera algún ejemplo extra del que ya hicimos con el MCD, por ejemplo, para mí sería mucho mejor, ¿verdad? Bueno, no se preocupen. Tengo algo mejor que un ejemplo. Gracias, doctor. Les voy a mostrar la tesis, mi tesis. ¿Cómo es que le tengo? Ya no me recuerdo. Vamos a ver, tesis. Vamos a ver. Maestría 2. ¿Qué es maestría 2? Va, miren, pues. Este fue mi estudio para la maestría, que fue la aplicaciones de herramientas digitales con el enfoque ontosemiótico y su influencia en el aprendizaje de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, bueno, son 220 hojas las que salieron al final, pero quiero irme directamente a algunas partes específicas. Me voy a ir a, vamos a ver. Bueno, miren, pues en sí, voy a comentar. Yo tomé dos grupos. Un grupo, bueno, de una misma clase hice dos grupos. En un grupo, como aprovechando que era una parte virtual, porque estábamos en pandemia, lo que hice fue separar dos grupos. A un grupo le impartí de forma normal. Como era, obviamente, estábamos en pandemia, utilicé una herramienta virtual para poder explicarles. Ahora, en el caso del segundo grupo, yo utilicé el enfoque ontosemiótico para ver su incidencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, se fueron teniendo los siguientes resultados. Em,
En el caso de la caracterización de la población, esto lo hice en FPEM para los que estudian matemática, para docencia de matemática, y el 43.2 sí trabajaba en docencia y el 56.8 no trabajaba en docencia, que eso era importante señalar. El nivel educativo, para los que trabajaban en docencia, el nivel donde impartían la clase, el 21.1 era en primaria, el 63.2 eran básicos y el 15.8 era en diversificado. Ahora, para los que no estudiaban o no trabajaban en docencia, aquí tengo las representaciones de las diferentes situaciones. Habían algunos que eran profesionales como arquitectos que se presentaban en este estudio específicamente. Entonces, hice un pretest para los dos grupos y quiero que señalar esta situación. En el primer grupo se obtuvieron los siguientes resultados, que era importante señalarlos. Vamos a ver, por aquí está. Bueno, esta es la tabla estadística. Aquí es el polígono de frecuencias. Si ustedes se dieron cuenta, la mayoría de personas estuvieron en notas de 0 a 11 puntos. Y ninguna tuvo 84 a 95, ni llegaron mucho menos al 100. Entonces, los datos que podemos observar acá es de que sí estaban muy mal. Entonces, tenemos un promedio de 26 puntos, una moda de 11 puntos y una mediana de 23 puntos. Esos fueron en el primer grupo, vuelvo a repetir. Ahora, en el segundo grupo, donde no se aplicó el experimento, entonces podemos observar una cosa más variada, porque aquí hay personas que, por ejemplo, el pico estuvo entre 50 y 59, pero ya no hubo ninguno que sacó de 70 a 100, no hubo ninguno. Entonces, y eso es una muestra porque el promedio tuvieron 36 puntos, una moda de 51 puntos y una mediana de 30 puntos. Ahora, después, cuando ya se aplicó el experimento, se hizo un post-test para los estudiantes. Y en el post-test, pues ahí fue donde nos llevamos la gran sorpresa. Porque en el post-test, habían algunos que sacaron 70 a 74, ninguno sacó de 75 a 90. Aquí fueron 9 personas que sacaron de 84 a 80, pero donde nos damos cuenta del salto de aprendizajes en estos dos, ¿verdad? Entonces, allí miramos alguna situación específica, porque aquí ya el promedio fue de 91 puntos, la moda fue de 94 y la mediana fue de 90 puntos. Sin embargo, aquí se puede ver la comparación entre las notas de los estudiantes que se obtuvieron, donde todos superaron las notas que tenían anteriormente, ¿verdad? Aquí se puede observar esta situación. Ahora, con los que no se aplicó el experimento, siempre tuvieron notas que elevaron, ¿verdad? O sea, sí elevaron su conocimiento. Podemos observar que aquí la media aritmética, el promedio fue de 56, la moda de 94 y la mediana de 39, donde podemos observar que sí hubo un crecimiento, pero algunos que estaban en la parte alta, inclusive hasta bajaron de lo que tenían. Miren, este que tenía una parte alta bajó también. Algunos, que tenían estas notas bajó. Entonces podemos observar que un elemento tradicionalista no siempre significa que vaya a ser óptimo. Puede ser de que el estudiante haya salido así porque era línea, o sea, hay varias partes que pueden haber surgido en esta situación, pero esto no surgió en el caso de donde hubo la aplicación del experimento, ¿verdad? Entonces se hizo una correlación de Pearson. Aquí podemos observar la correlación que se obtuvo
entre el pretest y el posttest, donde se pudo ver esta situación. Y pues y después se hizo un análisis. La correlación quedó mero 0.47, 74.5, perdón, señalando que es una correlación negativa, pero que es buena. Esto significa que mientras el estudiante menos conocía, pues superó el conocimiento. O sea, es una correlación que es indirecta, ¿verdad? Que el conocimiento que tenía más bajo lo pudo elevar específicamente. De la configuración epistémica cognitiva, aquí miramos una aplicación de la situación del problema. Ya empezamos a hacer, viendo si se fue aplicando correctamente la configuración. Estas fueron preguntas que se le hicieron a los estudiantes. Aplicación de la situación del problema, todos señalaron que estaban felices con eso. La aplicación del lenguaje que se utilizó en la explicación y la aplicación de conceptos en la exposición. Obviamente, como ellos eran docentes, primero les expliqué cuál era el enfoque ontosemiótico para que así pudieran contestar acerca de esto. Se aplicaron las proposiciones en la exposición. A ellos se les enseñó qué es una proposición, qué es una definición, para que ellos lo supieran. También se les preguntó si hubo aplicación de procedimientos matemáticos en la exposición. Y si había una interacción de la argumentación matemática en la exposición, siempre se les pidió la argumentación. Y aquí hablamos de la idoneidad didáctica, si la exposición de la representatividad de significados, hay un 11% señaló que a veces y un 88.9% señaló que sí. Y en la definición de significados de referencia de los procesos de enseñanza, un 96.3% señaló que sí y un 3.7% señaló que no. Aquí, en el grado de significados pretendidos e implementados en el proceso de enseñanza, nuevamente miramos que la mayoría está entre sí y un 2.4 a veces. El diálogo en la interacción de la comunicación y la exposición es un 100% que sí. La adaptabilidad del contenido, un 96.3 señaló que sí y un 3.7 señaló que tal vez. El uso de recursos en el tiempo del contenido, un 96.3 señaló que sí y un 3.7 señaló que tal vez. Entonces, en la parte radial, utilizando cuartiles, se pudo observar que la mayoría de la idoneidad didáctica que se utilizó fue la mediacional. Y en segundo lugar está la afectiva y la ecológica. La tercera estuvo la interaccional, la cognitiva. Y y en cuarto lugar, si miramos así, estaría la epistémica, porque hay un empate en algunas, ¿verdad? Entonces, como estábamos hablando de las aplicaciones de herramientas virtuales, se les preguntó cuál fue la que más le agradó. La mayoría señaló GeoGebra, Mimio, Grafmática, otros Derive, Maple y Cabri. Aquí se hace un análisis y discusión de los resultados, pero me voy a ir a la parte, bueno, aquí se hizo una comprobación de hipótesis, pero me voy a ir directamente a las partes de las clases. Aquí se fue enseñando la representatividad de la clase. Aquí se fue utilizando ya la configuración epistémica cognitiva con ellos. La elaboración de esto, de algunas partes específicas. Más adelante voy señalando cómo se fue utilizando GeoGebra para la aplicación de estas herramientas. Pero después les pedí a los estudiantes que encontraran dónde estaban las situaciones de las exposiciones, ¿verdad? Entonces ahí se pudo ver una situación de la función exponencial, la parte de la gráfica, los conceptos, las proposiciones, el procedimiento, los argumentos que se llegaron de un ejercicio que se fue tomando, de uno de los tantos ejercicios que se fue tomando. Y después, pues podemos ir observando
¿cómo se llama? Ya una configuración específica de ello. Vamos a ver. Ah, no, vamos a tener que ir aquí atrás, porque esta fue la parte de cómo aplicar la situación de la problemática en ellos, donde se va viendo las diferentes definiciones y cómo se utiliza, por ejemplo, para hacer una clase específica. Vamos a ver. Entonces, entre las conclusiones que se pudieron tomar es que se pudo comprobar la hipótesis alternativa y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Se pudo determinar que la influencia de la aplicación de las herramientas digitales con el enfoque ontosemiótico en el aprendizaje de los estudiantes de matemática de la escuela FPEM acerca del contenido de funciones, siendo los resultados obtenidos como excelentes. Se determinó los resultados cognitivos al utilizar las herramientas digitales, haciendo uso del enfoque ontosemiótico, teniendo notas promedio de 91, moda 94 y la mediana de 98, de 90, perdón, señalando que la aplicación de las herramientas digitales más el uso del enfoque ontosemiótico puede ayudar a incrementar los conocimientos y asimismo el rendimiento académico. Entre las herramientas que los estudiantes consideran como ideales para la enseñanza de las funciones exponenciales y logarítmicas son Mimio, GeoGebra, Grafmática. Al correlacionar el aprendizaje de las funciones exponenciales, se obtuvo que la correlación es de menos 0.745, siendo catalogada como una correlación negativa excelente, demostrando que los resultados del pretest fueron superados por el posttest al aplicar las herramientas virtuales y el enfoque en el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Y también se hace una propuesta de la aplicación de las herramientas digitales con el enfoque ontosemiótico, haciendo uso de orientaciones de enseñanza de funciones exponenciales y logarítmicas en futuras investigaciones. Bueno, este fue el resultado que se obtuvo en esta parte de la tesis. No sé si hay alguna pregunta o si le ayudé con esto, Miguel. Sí, sí, doctor, me aclaró bastante. Muy bien. ¿Alguna pregunta Pero, más? doctor, perdone, ¿usted nos podía mostrar cómo fue su hipótesis planteada ahí? Claro, la hipótesis. Aquí está. La hipótesis alternativa era que el aprendizaje de los estudiantes de matemática 2 en cuanto al tema de funciones exponenciales y logarítmicas es promovida de manera efectiva al obtener todas las notas mayores o iguales a 80 puntos, siendo instruidas por la utilización de la herramienta digital con el enfoque ontosemiótico. Ahora, la hipótesis nula era que en cuanto al tema de funciones exponenciales y logarítmicas, no era maximizada al no obtener notas mayores a 80 puntos, siendo instruidas por las herramientas digitales con el enfoque ontosemiótico. Gracias. Muy bien. No sé si hay Doctor, alguna... disculpe. ¿Sí? Sí, doctor. Con respecto a lo de su tesis, ¿nos podría usted compartir su tesis o decirnos cómo encontrarla Sí, para claro. leerla un poquito más? No, no tenga pena. Fíjese que está en mi ORCID. Ahorita le voy a poner mi ORCID. A ver. Ahorita se la voy a mandar. ¿Dónde está aquí para entrar? Ahí está. Este es mi ORCID. Ahorita se lo voy a mandar. Ahí pueden encontrar, Gracias, doctor, muy amable. no, con mucho gusto. Gracias. Ahí pueden encontrar mi
aquí están mis investigaciones. ¿Dónde está? Mis investigaciones, mis tesis, mis artículos que se han publicado. Entonces ahí pueden ir viendo de todo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver por dónde está, que era la maestría. Ustedes ponen mostrar detalle y ahí les sale en dónde está el link. ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No sé si preocuparme porque están callados, no sé qué asumir con esto. Pero, por favor, comuniquen. ¿Sí, miren? Lick, una pregunta. Este enfoque lo podemos aplicar en cualquier nivel, desde la Sí, primaria alta baja hasta el nivel universitario. claro, claro. Sí ¿Se se puede. puede? Así es. Ah, ya, gracias, Lick. Otra consulta también. En caso de la primaria baja, podríamos decir primero, segundo y tercero, igual se tiene que tener esas tres partes, ¿verdad? Siempre. Sí. Mire, la idea, si usted va preparando a los alumnos desde primaria, es mucho mejor, ¿verdad? Ya se imaginará qué resultados van a ir obteniendo los estudiantes, ¿verdad? Va a ser algo fenomenal. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Por ejemplo, en mi tesis doctoral, fue aplicada también con el enfoque semiótico, les comento. Eh, Ahorita no se puede compartir porque no ha sido publicada, no puedo compartir los resultados, pero realmente pues es un tema bastante bueno, son resultados bastante agradables, inclusive pues, ¿cómo se llama? Yo espero que cuando ya esté publicada poder compartírselas para que ustedes puedan tener uso de esto, para que así les sirva con estas situaciones. No sé si hay alguna otra duda, muchachos. Lick, Ujú. y yo si quisiera, no sé si fuera posible en su programa, yo sé que tienen que cubrir un programa y los temas, qué posibilidades hubiera si me pudiera orientar usando este enfoque para la primaria baja, porque yo trabajo en la primaria baja y sí me está costando, bueno, no un poco, mucho, porque se tiene que dar desde la matemática básica, saber contar, saber nociones de cantidad, nociones de conteo, números, o sea, si usted me pudiera orientar más o menos cómo pudiera usar este enfoque en la primaria baja, primero, segundo y tercero, si es que se puede, doctor, porque sé también que tiene un programa que cumplir. No te da pena, Miriam, con mucho gusto. Mire, en este caso, pues, le voy a ser muy sincero, yo nunca he dado clases en primaria, pero sí he estado involucrado en la primaria con respecto al programa PADE, porque yo trabajo en la unidad de formación de diseño curricular. Entonces, nunca he dado clases en primaria, pero sí lo conozco por la misma situación que le comento. Entonces, ¿cómo se puede ir trabajando con ello? Bueno, primero es ir conociendo los contextos de los estudiantes. Aquí es importante señalar que no va a poder no va a poder trabajar con mucha parte
abstracta con ellos, por lo menos en el nivel que están, porque en primaria se dividen en dos fases, primero, segundo y tercero, que es la base 1. Fase 1, no sé si es fase o nivel, no recuerdo muy bien cómo se utiliza ese término. Y cuarto, quinto y Ciclo, sexto. doctor. Ciclo, exacto. Ciclo 1, y ciclo 2. Ciclos, gracias. Entonces, estos dos ciclos están distribuidos de diferente manera. Entonces, el conocimiento de abstracción que tiene el ciclo 1 es totalmente nulo. Bueno, tal vez ellos podrán tener la abstracción del término, de los términos números, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de ir trabajando con ellos, lo ideal sería ir tomando situaciones, problemas que sean bastante cercanas a su realidad. Yo no podría ponerme ¿cómo se llama? A pedirles a ellos una exigencia de abstracción cuando no lo tienen. Entonces, los problemas, por ejemplo, de suma, de resta, que ellos puedan tener, tienen que ser adecuados a ellos. Yo puedo ir generando algunos problemas que tengan una relación con una situación problemática, por ejemplo, cuando van a la tienda. Pero el tratamiento que se va a ir haciendo en esta situación de cuando van a ir a la tienda es que ellos vayan ejemplificando qué van a usar. Por ejemplo, cuando yo compro, cuando yo pago, en el caso del comprador, van a haber egresos. Entonces ahí podemos utilizar la parte de la resta, de restar lo que él tenía para que vaya asumiendo esta situación. Pero, vuelvo a repetir, la clase tiene que ser muy dinámica, con actividades muy específicas. Por ejemplo, que ellos vayan señalando por qué necesito la resta. O sea, sus preguntas tienen que ser buscando esa parte de que justifiquen por qué tiene que ser la resta. Por ejemplo, en el caso de recibir el vuelto, por ejemplo, de recibir la situación, entonces los procedimientos, ¿qué procedimiento tiene que ir usando el estudiante? Tendría que ir restando. Entonces, el procedimiento de la resta. Y después viene la parte de la definición de las proposiciones, pero usted no se lo va a preguntar a él con esos términos, sino que tiene que ser adecuado a su lenguaje. ¿Por qué utilizaste la resta? ¿Qué significa la resta en este caso, por ejemplo? Y en el caso de la argumentación, cuando él llega al resultado, a ver, explícame por qué estás diciendo que es este resultado. Entonces, todas esas configuraciones tienen que ir viéndose en el niño, pero es adecuado a su nivel. Por ejemplo, en el caso de la parte simbólica, tiene que ser ya un poco más, y la parte gráfica tiene que ser un poco más con dibujos, ¿verdad? Mostrar el escenario de una persona comprando y teniendo las monedas, si es preferible, el dinero que llevaba el niño y lo que va a tener que ir quitando. Todas esas partes de ese lenguaje, de ese lenguaje va a tener que ser claro en ellos. Ellos no van a utilizar una gráfica, obviamente, pero sí pueden utilizar los dibujos para ir entendiendo cómo ir asimilando lo que va a gastar y cómo se le va a entregar el vuelto, que eso puede ir ayudando bastante. No sé si me estoy explicando, Verónica, ¿me puede Sí, Lick, Doctor, ya comprendo, perdón, compañero. Dale, compañero. Sí, sí, dígame, Luis. perdón, pensé que ya había terminado, perdón, compañera. No, fíjese, doctor, que en relación a lo que usted ha estado explicando, y inclusive estoy indagando algo ahí, es lo que habla Cabal Godino sobre la idoneidad didáctica, ¿verdad? Porque si en dado caso no se tiene el nivel, pues se tiene que hacer ese aspecto de interrelación y yo lo comparo y a mí me llamó mucho la atención el enfoque, la teoría, perdón, socioepistemológica que también hablamos, porque yo lo miro en experiencia. En mi caso, yo tengo la oportunidad ahora de trabajar en un instituto de telesecundaria
que durante los 2 años de pandemia anterior no tuvieron maestro, era un maestro el único que, para decirlo y referenciarlo, trabajaba ad honorem, ni siquiera tenía un sueldo y a veces llegaba, a veces no llegaba. Entonces, en esta idoneidad que yo la ejemplifico así y interrelacionada con la socioepistemología, el ubicarse uno en el nivel, en el extracto y en el estrato, perdón, y en el contexto en el que se desarrollan hace que tenga significado este enfoque. Y yo lo acabo de interpretar por lo poco que he estado leyendo ahorita mientras usted hacía su diserción y veía las diapositivas. Y sí, creo que nos llama mucho la atención este enfoque porque sí es lo que se percibe como docentes de matemáticas en cuanto a eh, echarle la culpa, ¿verdad? Al docente de básico le echa al de primaria, al de primaria, a preprimaria y todos nos echamos la culpa y no llegamos a un fin que es que los estudiantes aprendan matemáticas. Entonces, yo lo veo así y lo veo eh, comparado con mi relación laboral actual porque tuve que bajar a los niveles iniciales que se debieron de haber cumplido, pero por muchas circunstancias no se hicieron. Pero esto qué implica en el atraso, en una planificación no cumplida de un ciclo, o inclusive en el logro de competencias de un CNB por el hecho de tener que retomar a un nivel inicial lo que no se pudo haber hecho en tiempo y para poder cumplir. Lastimosamente nuestro sistema no nos permite al 100% tener esa posibilidad, ¿verdad? De bajarnos a un nivel en donde también hay exigencias por el mismo sistema de cumplir planes y especialmente el currículum. Solamente eso quería agregar. Gracias, doctor. No, pues nada, gracias, Luis. Pues como les comento, todas las partes que se van utilizando, todos los componentes que se van utilizando, tienen un porqué de cada situación. Y es por eso que nosotros tenemos que ir adecuando esta situación. Miren, por ejemplo, es que yo quisiera mostrar una, bueno, lo que voy a hacer es mandarles una clase donde ustedes puedan ir observando esta situación eh, de de cómo aplicar esta situación, porque ahí les puede ir ayudando a ir encontrando esta situación específicamente. Entonces, voy a mandar una clase para que ustedes puedan ir viendo esta especificación de las de los diferentes temas. Entonces, ahí creo que van a ir comprendiéndolo, porque a veces no se entiende cuando al momento en que usted es un juez. Entonces usted empieza a utilizar, por ejemplo, ya con lo que he estado viendo, ahora voy a ver cómo voy a aplicar este enfoque, ¿va? Entonces, cuando se está dando la clase, usted puede decir, ah, bueno, aquí está un concepto. Ah, bueno, aquí está una proposición. Aquí se llegó a una argumentación. Aquí se llegó a esto. Entonces, se está justificando con esto. Hay una gráfica, está el lenguaje simbólico, está el lenguaje. Entonces, no es lo mismo que que ustedes escuchen una clase y ya con los elementos suficientes, ustedes empiecen a ver la situación a que yo se los esté explicando. Entonces, voy a detener un momentito la grabación y les voy a decir por qué lo voy a hacer.